Cuando me encontré sola con él en la cocina, ni siquiera pensé en cerrar la puerta. No porque no temiera que alguien pudiera malinterpretar la escena, sino porque en ese momento no tenía nada que ocultar. Aún. Me incliné para sacar un vaso del estante más bajo, y él, sin decir palabra, se estiró para ayudarme. Nuestras manos se rozaron. Fue un gesto tan cotidiano, tan absurdo, pero sentí como mi pecho se apretó con una fuerza que no entendía. No sabía entonces, en ese primer instante, cuánto iba a cambiarse. Y si están viendo esto, si han llegado hasta aquí, por favor, antes de que les cuente cómo sucedió, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y díganme, ¿alguna vez sintieron que algo pequeño, insignificante, tenía el poder de destruirlo todo? Mi hija me había llamado unas semanas antes. Mamá, ¿podrías venir unos días a casa? Estamos desbordados con el trabajo y sería un alivio tenerte cerca de la niña. Acepté sin pensarlo demasiado. Mi esposo, como siempre, me dedicó una sonrisa indiferente y una frase rutinaria: que te vaya bien. Él no preguntaba por qué me iba, ni por cuánto tiempo. Esa indiferencia ya no dolía, solo era parte del aire que respirábamos juntos desde hacía años. Llegué con 2 maletas pequeñas y una intención enorme de sentirme útil. El departamento de ellos era más moderno que el mío, más luminoso. Estaba todo impecable, como si nadie viviera realmente allí. Mi nieta estaba con una niñera hasta la noche, y mi hija salía temprano y volvía tarde, agotada. Así fue como comencé a compartir más tiempo con él. La primera noche, cenamos los 3. Ellos casi no hablaban entre sí. Yo trataba de llenar el silencio con comentarios triviales. Él sonreía, mi hija asentía sin entusiasmo. Cuando ella se retiró al dormitorio, él me ofreció una copa de vino. Para relajarte del viaje, dijo. Dudé un segundo, pero acepté. No era la primera vez que tomábamos algo en familia. Pero esta vez, estábamos solos. La charla comenzó con temas banales: trabajo, la niña, el clima. Luego, sin cambiar el tono, me preguntó cómo hacía yo para mantenerme tan centrada. Me reí. Le dije que no estaba centrada, solo acostumbrada a no esperar nada. Fue la primera vez que noté un destello distinto en su mirada. Los días siguientes transcurrieron con naturalidad. Yo cocinaba, ordenaba, ayudaba con la pequeña. Mi hija se mostraba agradecida, aunque distante. Su rostro estaba marcado por un cansancio que no solo era físico. Y él parecía buscar excusas para coincidir conmigo. Te llevo al supermercado, ¿quieres que arreglemos juntos ese estante suelto? Nos tomamos un café en la terraza. Cada uno de esos momentos me generaba una extraña sensación de contradicción. Sabía que algo se estaba gestando, aunque no tenía forma ni nombre. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, lo vi mirándome desde la ventana. No apartó la vista. Fue un segundo, pero sentí como mis piernas temblaban. Me dije que era absurdo, que seguramente pensaba en otra cosa. Que todo era una fantasía mía, producto de mi mente aburrida, de mi cuerpo ignorado, pero los gestos comenzaron a repetirse. Las conversaciones se hacían más largas, más íntimas. Me preguntaba por mi pasado, por mis sueños, por lo que haría si tuviera 20 años menos. Y yo, en vez de reírme o cambiar de tema, respondía con una sinceridad que me sorprendía a mí misma. Una noche, después de cenar, él lavaba los platos y yo los secaba. El resto de la casa dormía. El vapor del agua caliente empañaba un poco los vidrios. Yo estaba de espaldas a él cuando, sin decir nada, me preguntó: ¿alguna vez pensaste en lo que te faltó vivir? Me quedé inmóvil. No por la pregunta, sino por el tono. No había ironía, ni ligereza. Solo una gravedad contenida. Le respondí con otra pregunta: ¿por qué me preguntas eso? Y él, sin girarse, contestó: porque a veces te miro y siento que estás en pausa. Esas palabras se me quedaron grabadas. Como si alguien, por primera vez en años, hubiera notado mi sombra. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba cada conversación, cada cruce de miradas, cada roce accidental. Intentaba convencerse de que todo era producto de mi imaginación. Pero en el fondo, algo se había activado. Algo que no tenía que ver con él exactamente, sino conmigo. Con esa parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Al día siguiente, le evité. Mi answer en mi rutina. Fui al parque con mi nieta, limpié compulsivamente, me acosté temprano. Pero él insistía con su presencia serena, sus gestos cuidados, su voz amable. ¿Todo bien?, me preguntaba. Sí, mentía yo. Perfectamente.
Una noche, mi hija me llamó desde su cuarto. Quería hablar. Me confesó que no sabía si su matrimonio tenía sentido. Que él estaba distante, que ya no la miraba como antes. Que a veces pensaba en separarse, pero no tenía fuerzas. Law Brace. No supe qué decir. No podía decirle la verdad, que yo tampoco sabía si su esposo era capaz de amar todavía. Pero que conmigo, al menos, algo dentro de él seguía vivo. Después de esa charla, todo cambió. Ya no podía seguir mintiéndome. Estaba involucrada. No en un juego de seducción, no en un desliz hormonal, sino en una conexión silenciosa y profunda que me arrastraba sin pedir permiso. Una noche, él se quedó hasta tarde en la sala. Yo bajé a buscar agua. Al pasar, me detuve un segundo. Él alzó la vista. No dijo nada. Yo tampoco. Pero el silencio fue tan denso, tan elocuente, que ambos supimos que habíamos llegado a un punto sin retorno, y aquí estoy ahora. Escribiendo esto. Sabiendo que muchos me van a juzgar. Que van a decir que soy una traidora, una egoísta, una destructora de hogares. Tal vez tengan razón. Pero antes de condenarme, déjenme contarles cómo fue realmente. Cómo se llega a cruzar una línea que jamás imaginaste pisar. Cómo, a veces, el deseo no tiene forma de pecado, sino de escape. De necesidad. De oxígeno, porque sí, 3 meses atrás cometí un error. Uno que cambió todo. Pero antes de explicarles lo que pasó esa noche, la noche en que todo se quebró, necesito que entiendan cómo llegamos hasta ahí. Porque nada ocurre de golpe. Todo empieza con una mirada. Con una phrase. Con un silencio compartido. Y luego, ya no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, intenté actuar con la mayor naturalidad posible. Preparé el desayuno temprano, cuidando que todo estuviera listo antes de que nadie bajara. Necesitaba mantenerme ocupada, evitar que mi mente se repitiera aquella escena de la noche anterior. No podía permitirme pensar en ello demasiado. No ahora. Él bajó poco después, apenas vestido, con el cabello revuelto y la mirada aún medio dormida. Me saludó con un tono sereno, como si nada hubiese pasado. Pero en ese instante, cuando nuestros ojos se cruzaron por apenas un segundo, supe que los dos recordábamos exactamente lo mismo. Mi hija se unió a nosotros unos minutos más tarde, con el teléfono en la mano, distraída, revisando correos y mensajes de voz. Nos sentamos a desayunar en silencio. Cada palabra que él pronunciaba hacia ella me resultaba forzada, medida, excesivamente correcta. Ella parecía no notarlo. Yo sí. Lo sentía en la forma en que evitábamos tocarnos por accidente, en cómo desviábamos la vista si uno de nosotros hablaba demasiado. El resto del día transcurrió de forma casi mecánica. Hice las tareas habituales de la casa, ayudé a bañar a la niña, preparé el almuerzo. Pero mi cuerpo estaba en otra parte, como si se moviera en automático mientras mi mente permanecía suspendida entre la culpa y el deseo. No podía dejar de recordar cómo había sido. La forma en que nuestras bocas se habían buscado sin previo aviso, el sobresalto inmediato, el silencio posterior. Nos besamos. Nada más. No hubo palabras, ni promesas. Solo un instante compartido. Que ahora me ardía bajo la piel. Por la tarde, mi hija tuvo que salir. Me pidió que cuidara de la niña un par de horas. Lo dijo con absoluta confianza. Y eso, precisamente, fue lo que más me dolió. Esa confianza, ciega e intacta, que ella aún me brindaba sin imaginar nada. La niña se durmió temprano. Yo me senté en el sofá con una manta, intentando distraerme con un libro que no lograba leer. Él entró al salón y se quedó en la puerta, en silencio. No me miraba directamente. Solo preguntó si quería algo para beber. Negu con la cabeza. Me sentí ridícula. Como si ya no supiera cómo moverme frente a él, decidió sentarse en la otra punta del sofá, a prudente distancia. Encendió la televisión, bajó el volumen y permanecimos así durante un largo rato, compartiendo el mismo espacio, pero sin atrevernos a cruzar palabra. No sabía qué esperaba que ocurriera. Tal vez que él dijera algo, que le quitara peso a lo sucedido. O que lo confirmara, que le pusiera un nombre. Pero no. Nada. La tensión flotaba entre nosotros como una sábana húmeda. En un momento, él se inclinó levemente hacia adelante y dijo, sin mirarme, no fue nada, ¿verdad? Su voz era baja, casi un susurro. Sentí que se me cerraba el estómago. No sabía cómo responder. No porque no tuviera una opinión, sino porque cualquier cosa que dijera lo transformaría todo en algo real, concreto.
Y yo aún no sabía si estaba lista para eso. Supongo que no, fue todo lo que alcancé a decir. Una mentira piadosa. O quizás una defensa desesperada. Él asintió, sin comentar más. La conversación terminó ahí, como si nunca hubiese comenzado. Esa noche, me costó dormir. Me revolvía en la cama como si las sábanas pesaran toneladas. Me levanté varias veces, fui al baño, caminé por la cocina en penumbra. No era tanto remordimiento como inquietud. Una especie de desorden interno. Que no lograba acomodar. Al día siguiente, me levanté antes que todos. Necesitaba salir de la casa. Caminar. Respirar otro aire. Dejé una nota diciendo que iría al supermercado. Me puse un abrigo liviano y salí sin rumbo fijo. Caminé por calles desconocidas, mirando escaparates vacíos, gente que pasaba sin prestarme atención. Me detuve en un café y me senté en una mesa del fondo. Pedí algo caliente solo por tener una excusa para quedarme ahí. Pensaba en mi vida. Antes de venir. En la rutina sin matices. En el silencio con mi esposo durante las comidas. En cómo cada día parecía ser una copia imperfecta del anterior. No estaba enamorada de mi yerno, ni buscaba una aventura. Pero aquella atención, esa forma de escucharme, de hacerme sentir visible otra vez, eso me había desestabilizado más de lo que quería admitir. Volví a casa poco antes del almuerzo. Ellos estaban en el comedor, discutiendo algo relacionado con cuentas bancarias. Él parecía tenso. Mi hija levantó la vista y me preguntó si me sentía bien. Dije que sí. Ella insistió, «Tienes mala cara, mamá». Atribuílo al cansancio. No mentía del todo. Estaba agotada. Pero no físicamente. Lo que me pesaba era el conflicto interno que no lograba resolver. Después de comer, ella se retiró a su cuarto con la niña. Él se quedó recogiendo la mesa. Yo iba a ayudar, pero me detuve en el umbral de la cocina. Él alzó la vista y se congeló. Durante unos segundos no nos dijimos nada. Luego, con voz neutra, dijo, «No debería haber pasado». Asentí. Otra frase incompleta, cargada de lo que ninguno de los dos quería decir. Pasaron 2 días así. De distancia calculada, de miradas furtivas, de frases truncas. Pero en ese espacio de aparente normalidad, algo se cocía por debajo. Algo que no iba a desaparecer con solo negarlo. El viernes por la noche, mi hija me pidió que me quedara a cuidar de la niña. Tenían una cena con amigos, y ya no confiaban en la niñera para esos horarios. Acepté. Cuando se fueron, me senté en el sofá con un libro, como tantas otras veces. Él regresó solo 1 hora después. La cena fue cancelada, dijo, sin dar explicaciones. Nos quedamos nuevamente los dos. Mismos asientos. Misma television. Pero esta vez, algo era distinto. No había excusas, ni otros temas de los que hablar. Él se acercó un poco más. No mucho. Solo lo suficiente para que la cercanía se hiciera tangible. «No sé cómo detener esto», dijo en voz baja. No respondí. Ni siquiera lo miré. Pero mis dedos se aferraban al borde de la manta con fuerza. Él no intentó nada más. No esa noche. Pero el silencio entre nosotros ya no era solo incomodidad. Era deseo. Era lucha. Era una pregunta sin respuesta, y así terminó esa semana. Llena de pausas, de gestos contenidos, de caminos que sabíamos que no podíamos seguir, pero que también nos atraían con una fuerza que ninguno de los dos comprendía del todo. Y aunque aún no había pasado nada más, en el fondo, yo ya sabía que el límite que tanto temía ya no existía. Solo quedaba decidir qué íbamos a hacer con ese espacio vacío que habíamos abierto entre los dos. El sábado amaneció más frío de lo habitual, aunque el calendario insistía en que la primavera ya había comenzado. Me levanté temprano. Como siempre, para preparar el desayuno. El ritual de cada mañana era algo que me anclaba, que me hacía sentir útil, presente, necesaria. Mientras colocaba las tazas sobre la mesa, me pregunté si él bajaría antes que ella, si me buscaría con la mirada o si mantendría la distancia como los días anteriores. Sentía que cada pequeño gesto suyo era ahora un mensaje cifrado. Una pista que me forzaba a interpretar más de lo que tal vez había. Bajó primero. Me saludó con una sonrisa breve y un tono educado, distante, como si quisiera restablecer una normalidad imposible. Me ofreció ayudar con el café, y esta vez acepté. No dijimos nada más. Nos movimos alrededor del uno y del otro como si fuéramos piezas de un mecanismo antiguo, programado para evitar el roce, la mirada, el riesgo. Mi hija bajó más tarde, vestida con ropa deportiva. Tenía planes de salir a correr con una amiga del barrio. Me dijo que no tardaría y que después iríamos todos a almorzar afuera.
Yo asentí sin entusiasmo. Últimamente, cualquier plan que implicara compartir espacio con los dos al mismo tiempo me resultaba agotador. Cuando ella se fue, él se sentó en el sillón con el ordenador sobre las piernas, fingiendo revisar correos. Yo me dirigí a la habitación. Pero no cerré la puerta del todo. Tal vez por descuido. O tal vez porque, en el fondo, deseaba que esa franja mínima de apertura dijera algo por mí. Me senté frente al espejo. Mi reflejo me devolvía una imagen ajena. Me veía distinta. Más viva, más tensa, más confundida. A través de la puerta entreabierta, escuchaba el sonido de sus dedos golpeando las teclas. Un ritmo irregular. Como si no supiera muy bien qué estaba haciendo. Me pregunté si pensaba en mí, si recordaba ese beso en el sofá, si se arrepentía. Me pregunté si yo misma me arrepentía. No supe contestarme. Almorzamos afuera, los tres. Como había planeado ella. Fue en una terraza tranquila, decorada con plantas y música suave. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero cada palabra que intercambiábamos se sentía ensayada. Él evitaba mirarme directamente, y cuando lo hacía, sus ojos eran rápidos, fugaces, llenos de algo que no se atrevía a nombrar. Mi hija se mostró especialmente afectuosa ese día. Me abrazó varias veces, me tomó de la mano, me agradeció por estar ahí siempre. Sentí un nudo en el estómago. Su gratitud me desgarraba. Yo no era digna de ese agradecimiento. O al menos, no lo sería si alguna vez se enteraba de lo que ya había empezado a crecer entre su esposo y yo, en ese terreno difuso donde aún no había pasado nada concreto, pero donde todo ya había comenzado. Por la tarde volvimos a casa. La niña dormía en su habitación. Mi hija subió a ducharse. Él se quedó en el jardín, sentado bajo el toldo, bebiendo algo sin alcohol. Lo observé desde la ventana de la cocina. Tenía la mirada perdida en el cielo, como si buscara una respuesta en el aire, como si necesitara huir sin moverse. Me acerqué lentamente, sin pensar demasiado. Salí con una taza de té en las manos, como excusa. Me senté en el otro extremo de la mesa. No dijo nada. Yo tampoco. Permanecimos así varios minutos, en silencio. El viento era suave, y el sonido de las hojas agitándose llenaba los espacios entre nosotros. Finalmente, rompí el silencio. Le pregunté si se sentía bien. Respondió que sí, sin convicción. Dijo que tenía muchas cosas en la cabeza. No mencionó cuáles. Yo no pregunté. Esto se está volviendo difícil, murmuró de pronto. Su voz era tan baja que dudé si había querido que lo escuchara. Respondí sin mirarlo, apenas moviendo los labios. Ya lo es. No añadimos nada más. Las palabras eran peligrosas. Podían definir, encasillar, precipitar algo que ninguno de los dos sabía si quería enfrentar. Mi hija bajó minutos después, sonriente, relajada. Nos encontró en el jardín y propuso jugar una partida de cartas. Él se levantó enseguida y fue a buscar la baraja. Yo fingí entusiasmo, aunque tenía el estómago cerrado y los nervios crispados. Jugamos por casi una hora. La niña se unió. Después, reímos, fingimos normalidad. Nos comportamos como una familia feliz, como si no hubiese sombras al acecho. Y sin embargo, cada vez que nuestras manos se cruzaban al barajar las cartas o al recogerlas del centro de la mesa, cada vez que nuestras miradas se encontraban por un instante, yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, no dormí. Me levanté varias veces a caminar por la casa. Todo estaba en silencio. La niña dormía profundamente. Mi hija también. Pasé frente a su puerta y la escuché respirar. Una paz ajena. Innocent. Inmerecida, me detuve frente a la habitación de huéspedes, la que había estado ocupando desde que llegué. La puerta estaba entornada. La empujé lentamente. Entré. Me senté en la cama sin encender la luz. Sentí un peso sobre el pecho, una presión que no venía de fuera, sino de dentro. No podía seguir así, en ese limbo de medias verdades, de deseos contenidos, de mentiras blancas. En algún momento de la madrugada, volví a acostarme. Ser los ojos. Me obliga pensa en mi esposo. En su rostro. En sus silencios. En su forma de decir, te quiero, sin palabras, aunque hacía tanto que no lo decía de ninguna forma. Me pregunté si él sospechaba algo, si alguna vez había notado mi ausencia emocional. Lo dudaba. Él siempre estaba tan metido en su mundo que cualquier cambio pasaba desapercibido. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba salir de esa casa por unos días. Buscar claridad. Me acerqué a mi hija mientras desayunaba y le propuse visitar a una amiga en otra ciudad.
Le dije que necesitaba cambiar de aire. No sospechó nada. Me abrazó y me dijo que me lo merecía. Empaqué poco. Un par de prendas, lo justo. Al salir, él estaba en la puerta. Me ayudó con la maleta. No dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada, cargada de cosas no dichas, sentí que algo se rompía. Subí al coche con el corazón en la garganta. No sabía si hacía lo correcto. No sabía si me alejaba para proteger a todos o para protegerme a mí misma de lo que estaba a punto de suceder. Pero si sabía algo con certeza, esto ya no era una simple incomodidad. Era una historia que había comenzado a escribirse. Y yo era una de sus protagonistas, aunque no supiera aún cuál sería el final. El viaje a casa de mi amiga me sirvió de refugio, pero no de solución. Pasé 3 días en su apartamento frente al mar, tratando de escuchar otra voz dentro de mí, una que no estuviera dominada por el deseo o la culpa. Hablamos mucho, pero nunca le conté lo que me ocurría. Ella pensaba que mi necesidad de salir por unos días era producto del desgaste del matrimonio, de la rutina. Y en parte, no estaba equivocada. Pero tampoco sabía toda la verdad. O tal vez yo misma aún no la asumía completamente. Paseaba por la orilla, me quedaba horas sentada frente al mar, dejándome envolver por el ruido constante de las olas, como si ese ritmo pudiera lavarme por dentro, borrar lo que había pasado. Pero no era así. Cuanto más lo pensaba, más presente lo sentía. Su voz. Su forma de mirarme. El espacio entre nosotros que se había vuelto imposible de ignorar. El beso. La forma en que evitábamos tocarnos, no por respeto, sino por miedo. A lo que pudiera pasar si lo hacíamos de nuevo. Volví el lunes por la tarde. Mi hija me recibió con el entusiasmo habitual. Me abrazó, me preguntó si había descansado, si el mar seguía tan bonito como antes. Me dijo que la niña me había extrañado y que él había estado algo distraído en mi ausencia. Me limitaba a sonreír, sin saber cómo interpretar sus palabras. No podía preguntarle directamente si había notado algo. No sin levantar sospechas. Entrar a esa casa de nuevo fue como volver a un escenario congelado. Todo estaba igual, pero yo ya no lo era. Ni él tampoco. Nos vimos por primera vez esa noche en la cocina. Estaba de espaldas, sirviéndose un vaso de agua. Cuando giró y me vio, su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue una reacción casi imperceptible, pero real. Como si no hubiera esperado verme tan pronto, o como si se hubiese resignado a que yo no regresaría. Me saludó con un gesto leve y un «me alegra que hayas vuelto». Le respondí con un asentimiento y una sonrisa que no sentía del todo. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Mi hija volvió a su rutina con naturalidad. Él parecía más ausente de lo habitual, pero se esforzaba por actuar como siempre. Yo me refugié en las tareas domésticas, en la niña, en cualquier cosa que me permitiera ocupar las manos y distraer la mente. Sin embargo, el silencio entre nosotros había cambiado de textura. Ya no era incómodo, sino denso. Como si ambos supiéramos que el tiempo se agotaba y que algo tenía que ocurrir. No podíamos seguir orbitando alrededor del mismo secreto sin que éste terminara por estallar. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de huéspedes, lo vi pasar por el pasillo. Llevaba una caja en las manos. Se detuvo frente a la puerta, como si dudara si tocar. Finalmente lo hizo. Preguntó si podía dejar la caja allí, que contenía unos libros viejos que la niña ya no usaba. Asentí, sin mirarlo directamente. Entró. Caminó despacio. Cuando dejó la caja en el suelo, se quedó de pie frente a mí unos segundos. Dijo que no había dejado de pensar en mí. En todo lo que había pasado. Que le costaba entenderlo, pero que tampoco quería ignorarlo. Le respondí. Que nada de eso tenía sentido. Que estábamos cruzando límites que no deberíamos. Y sin embargo, nuestras palabras eran débiles, como si dijéramos lo correcto sabiendo que no era lo que sentíamos. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama y sentía la piel encendida, como si la sola presencia de él, apenas a unos metros de distancia, bastara para alterar todo mi sistema. Me sentía estúpida por reaccionar así, por no tener el control de mis propios impulsos. Pero también me sentía viva, deseada, presente. Sensaciones que hacía años no recordaba. La mañana siguiente, decidí salir a caminar temprano. Aún no había amanecido del todo. El barrio estaba en silencio. Me perdí entre las calles, sin rumbo fijo. Caminé hasta sentir que las piernas me dolían. Trataba de pensar con claridad, pero mis pensamientos eran como piezas sueltas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Regresé a media mañana.
La niña jugaba en la sala y mi hija preparaba café. Me abrazó al verme, como si no hubiéramos convivido las últimas semanas. Me preguntó si quería acompañarla al supermercado más tarde. Acepté, aunque no tenía ganas. Cualquier excusa. Era buena para evitar quedarme sola en casa con él. Esa tarde, durante el recorrido por los pasillos del supermercado, ella comenzó a hablar de su relación. Dijo que últimamente sentía que él estaba distante, frío. Que algo pasaba, pero no lograba descifrar qué. Me miró, esperando que yo tuviera una respuesta. Sentí un escalofrío. Le dije que quizás solo eran etapas, que todos los matrimonios pasaban por momentos así. Ella asintió, pero no parecía convencida. Al regresar a casa, él nos ayudó a descargar las bolsas. Todo fue rápido, mecánico. Ninguno de los tres se miraba directamente. Estábamos atrapados en una coreografía. De gestos vacíos, de frases que no significaban nada. Esa noche, después de cenar, mi hija subió a acostar a la niña. Él se quedó en la cocina, recogiendo los platos. Yo me levanté para ayudar. Al acercarme, nuestras manos se rozaron al mismo tiempo sobre el mismo tenedor. No dijimos nada. Solo nos quedamos mirando por un segundo demasiado largo. Él apartó la mirada y murmuró que necesitaba hablar conmigo. Que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Que había algo que se había desatado entre nosotros y que ya no sabíamos cómo contenerlo. Le respondí que entendía. Que yo también me sentía perdida. Me pidió que saliéramos a caminar al día siguiente. Sin plan, sin rumbo, como dos personas que solo necesitan entender qué hacer con lo que sienten. Dudé. Pero acepté. Era inevitable. Había cosas que ya no podían discutirse entre susurros en la cocina. Esa noche me acosté con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Tenía miedo. De lo que sentía. De lo que iba a decir. De lo que podía pasar. Pero también sentía una calma extraña. Como si, después de tanto tiempo, al fin alguien estuviera dispuesto a hablar conmigo sin máscaras. Sin roles. Sin títulos. Dormí mal. Desperté varias veces. Me levanté antes del amanecer. Me senté frente a la ventana a esperar que el día comenzara. Sabía que esa conversación marcaría un antes y un después. Que nada volvería a ser igual después de ese paseo. Pero ya no podía echarme atrás. Lo que sentía era más fuerte que el miedo. Más fuerte que la culpa, y aunque aún no sabía qué íbamos a decirnos, ni cómo íbamos a sostener todo lo que se había acumulado en el silencio, tenía claro que ese momento, esa caminata, ese espacio a solas, iba a cambiarlo todo. Para siempre, el día siguiente amaneció gris, con una bruma espesa que cubría los techos del vecindario. Me levanté temprano, aunque había dormido apenas unas horas. El corazón parecía seguir agitado, como si no hubiera terminado de descansar. Me duché sin prisa, escogí cuidadosamente la ropa, sin saber muy bien por qué. No era coquetería, era una mezcla de nerviosismo y necesidad de sentirme segura. Algo me decía que esa caminata que habíamos acordado sería más que un simple paseo. Él me esperaba en la puerta, puntual, con una chaqueta ligera y un gesto que no supe descifrar. Salimos sin decir mucho. Caminamos en silencio por las calles del barrio, pasando por las mismas casas, los mismos árboles, los mismos rincones que tantas veces habíamos visto, pero que ahora parecían distintos. No sabría decir si era la bruma o ese peso invisible que llevábamos sobre los hombros lo que lo alteraba todo. El primer tramo lo hicimos sin hablar. Solo nuestros pasos sobre la acera húmeda rompían la quietud. En cierto momento, doblamos por una calle menos transitada, una de esas que terminan en una pequeña plaza con bancos de madera y árboles viejos. Nos sentamos en uno de los extremos. Sin mirarnos aún. Sentí el banco frío bajo mis piernas, y ese mismo frío parecía instalarse en el pecho. Él fue el primero en romper el silencio. Dijo que no sabía cómo habíamos llegado hasta allí, pero que era imposible seguir fingiendo que no pasaba nada. Que se sentía atrapado, confundido, pero también vivo. Esa última palabra resonó en mí con fuerza. Porque eso era exactamente lo que yo sentía, una especie de regreso a la vida, a los sentidos, a algo que creía muerto hace tiempo. Le respondí que no tenía respuestas, que no sabía qué se suponía que debíamos hacer con lo que nos estaba pasando. Que me sentía culpable cada vez que miraba a mi hija, que me dolía imaginar que pudiera sospechar algo. Pero también le confesé, por primera vez, que desde hacía años no me sentía mirada, escuchada, deseada. Que con él, aunque fuera confuso y peligroso, me sentía vista. Hubo un largo silencio. Nos miramos entonces, por fin, sin escaparnos.
En sus ojos había una mezcla de temor y determinación. Como si él también estuviera luchando contra todo lo que no debía sentir, pero ya no tuviera fuerzas para negarlo. Y fue en ese momento, con el cielo cubierto de nubes y la plaza vacía a nuestro alrededor, que ocurrió. Nos miramos y nos entendimos sin hablar. Y nos besamos. Nada más. Después, ninguno de los dos dijo una palabra. Nos levantamos y comenzamos a caminar de regreso. Pero el camino ya no era el mismo. Algo se había roto. O tal vez algo se había liberado. Al llegar a casa, cada uno volvió a sus rutinas. Él subió al estudio con la excusa del trabajo. Yo me encerré en la habitación de huéspedes, fingiendo cansancio. Pero en realidad, necesitaba estar sola para procesar lo que acababa de pasar. Me senté en la cama y respiré hondo. No era la primera vez que algo pasaba entre nosotros, pero esta vez no había excusas. No había confusión. Sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Y aún así, lo habíamos hecho. Pasaron las horas. La niña bajó a jugar y mi hija volvió de una reunión con unas amigas. Traía bolsas con cosas nuevas para la casa y un buen humor contagioso. Se me acercó y me agradeció, como siempre, por estar ahí. Me abrazó con fuerza. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía seguir recibiendo su cariño después de lo que había hecho? ¿Cómo podía sostener la mirada cuando la traicionaba con cada silencio? El resto del día lo pasamos como si nada. Comimos en familia, vimos una película, reímos. Pero yo sentía que todo era una puesta en escena. Una representación montada para mantener las apariencias. Porque la verdad, esa que se escondía detrás de los gestos cotidianos, ya estaba entre nosotros, creciendo como una grieta invisible. Esa noche, me acosté tarde. Di vueltas en la cama, como siempre. Intentaba pensar en soluciones, en formas de detener lo que estaba ocurriendo. Pero cada vez que recordaba su rostro, su mirada, ese momento en el banco del parque, sentía una corriente de electricidad recorrerme el cuerpo. Me estaba enamorando. O algo muy parecido. Y ese pensamiento, en lugar de tranquilizarme, me aterraba. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Él y yo nos evitábamos con precisión, como si quisiéramos convencernos de que todo podía seguir igual. Pero no era así. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, cada vez que nos mirábamos al otro lado de la mesa, el aire se volvía más denso. Ya no éramos los mismos. Y aunque nadie más lo notara, el ambiente en esa casa había cambiado para siempre. Una tarde, mientras mi hija bañaba a la niña, él se acercó a mí en la cocina. No dijo nada. Solo me miró y luego me rozó el brazo con los dedos al pasar. Fue un gesto mínimo, pero me dejó paralizada. Mi cuerpo entero reaccionó a ese contacto como si lo hubiera estado esperando. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor persistente de su mano, aunque ya no estaba allí. Esa noche, mientras cenábamos los tres, mi hija hizo un comentario trivial. Algo sobre unas vacaciones futuras, sobre ir todos juntos a la montaña. Yo sonreí y asentí, pero por dentro sentía que todo eso ya no era posible. Porque había cruzado una línea. Y aunque aún no supiera a dónde me llevaría ese camino, ya no podía dar marcha atrás. Más tarde, al apagar la luz de mi habitación, me quedé tendida en la oscuridad, mirando al techo. Recordé la forma en que me había tocado, la presión contenida de su mirada. Recordé también la dulzura con la que mi hija me había hablado durante la cena. Y entonces, por primera vez, sentí miedo de verdad. No por lo que pudiera pasar entre él y yo, sino por el daño que estaba empezando a infligirse a ella. Mi hija. Mi sangre. Mi deber. No dormí esa noche. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, evité mirarme en los espejos. No quería ver a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero tampoco quería renunciar a lo que había descubierto en mí, ese anhelo de ser amada, vista, tocada, deseada, y así terminó. Otro día más. Uno que parecía no diferenciarse de los anteriores, pero que en realidad era el comienzo de algo más grande. Más complejo. Más peligroso. Porque cuando los besos ya no son un accidente y los silencios ya no bastan, entonces solo queda lo inevitable. Y yo, aunque aún no lo dijera en voz alta, ya había empezado a caminar hacia eso. Hacia lo que sabía que vendría. Hacia lo que no podía ni quería detener. El clima cambió de golpe esa semana. La lluvia, que llevaba días ausente, volvió con fuerza, y con ella también regresó una sensación de encierro, como si la casa se hiciera más pequeña, más densa.
Las ventanas empañadas, el olor a humedad, el sonido constante de las gotas golpeando los techos, todo parecía encerrarnos en un mismo espacio del que nadie podía escapar. Y eso, en nuestro caso, era una amenaza. Pasaba más tiempo sola con la niña, ya que mi hija había comenzado un curso por las tardes. Salía temprano, regresaba de noche, agotada, agradecida de que yo estuviera ahí para ayudar. La rutina nos mantenía ocupadas, y sin embargo, había una parte de mí que seguía dividida. Porque aunque cuidaba de mi nieta con ternura, con entrega, en el fondo sabía que mi presencia en esa casa ya no era inocente. Estaba ahí por razones que no podía confesar, ni siquiera a mí misma. Él también había modificado sus horarios. Se quedaba más en casa, trabajando desde su estudio, haciendo llamadas por videoconferencia, organizando carpetas en la computadora. Pero yo sabía que esa permanencia no era casual. Había algo en su forma de moverse, en cómo bajaba a la cocina. Justo cuando yo estaba ahí, en la manera en que sus pasos se detenían frente a mi puerta unos segundos más de lo necesario. Lo sentía. Lo sabíamos los dos. Una tarde, cuando la niña dormía y la casa estaba en ese silencio frágil de las 3 de la tarde, lo encontré en la cocina, preparando café. Al verme, se giró con una sonrisa nerviosa. Me preguntó si quería una taza. Asentí. Nos sentamos en la mesa, uno frente al otro, con las tazas humeantes entre las manos. No hablamos mucho. Intercambiamos algunas frases sobre la lluvia, el frío, el cansancio. Pero por debajo de esas palabras flotaba todo lo que no nos atrevíamos a decir. En cierto momento, nuestras manos se rozaron sobre el mantel. No fue intencional, pero tampoco accidental. No nos miramos. Solo dejamos que ese contacto se prolongara más de lo necesario. No había palabras, ni gestos. Solo ese roce suave, que contenía más emoción que cualquier declaración. Después, como si nada hubiese ocurrido, me levanté y volví a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad y me senté en la cama, con la taza aún en la mano. Mi corazón latía como si hubiera corrido. El cuerpo entero estaba en tensión, como si algo estuviera por estallar. Esa noche, la lluvia no cesó. Mi hija llegó tarde, empapada, con ojeras marcadas. Cenamos todos juntos. Él estaba más callado que de costumbre. Ella también. Yo hablaba. Lo justo. Nos íbamos hundiendo lentamente en una especie de mutismo colectivo, donde cada uno parecía atrapado en su propio universo. Y sin embargo, los tres estábamos conectados por un hilo invisible, cada vez más tenso. Después de acostar a la niña, mi hija subió a ducharse. Yo fui a la cocina a recoger los platos. Él ya estaba allí, de pie frente al fregadero. Me giré para tomar el detergente y en ese instante, sin pensarlo, sin planearlo, nuestras miradas se cruzaron. No dijimos nada. No nos movimos. Fue un segundo, tal vez 2. Pero esa pausa contenía una decisión. No ocurrió nada más esa noche. Pero no hacía falta. Lo que había empezado como un juego de miradas, como una complicidad tímida, se había transformado en algo real. Ya no éramos dos personas confundidas. Éramos dos adultos conscientes de lo que estaban provocando. Y eso, lejos de alejarnos, parecía empujarnos aún más. Al día siguiente, la lluvia continuaba. La niña tenía fiebre y decidimos no enviarla al jardín. Estuve con ella toda la mañana. Jugamos en la sala, vimos dibujos animados, le preparé sopa. Me concentré en cuidarla, en no pensar en nada más. Pero cada vez que él pasaba cerca, sentía su presencia como una corriente eléctrica. Y lo peor era que él lo sabía. Y yo sabía que él lo sabía. Al mediodía, mi hija bajó a buscar algo de la cocina y me pidió que cuidara de la niña mientras ella almorzaba arriba. Asentí. Me quedé en el sofá con la pequeña dormida sobre mis piernas. Él entró al salón poco después, con un libro en la mano. Se sentó en la otra punta del sillón, fingiendo leer. No hablamos. No nos miramos. Pero el silencio entre nosotros era cada vez más elocuente. En un momento, la niña se giró en mis brazos y yo ajusté la manta. Fue entonces cuando sentí su mirada sobre mí. La levant lentamente. Nuestros ojos se encontraron. No había deseo explícito. Era algo más hondo. Una mezcla de ternura, culpa, anhelo, vértigo. Sentí que mi garganta se cerraba. Esto no puede seguir así, dije en voz baja, casi sin mover los labios. Él asintió, como si lo hubiera estado esperando. Pero no dijo nada. No intentó convencerme. No trató de negar lo que sentíamos. Solo bajó la mirada y volvió a su libro. Pasaron unos días. Días llenos de evasiones, de silencios, de rutinas forzadas.
pero cada gesto seguía cargado de tensión. Yo trataba de alejarme, de no estar sola con él, de ocuparme todo el tiempo. Pero cada noche me acostaba con el mismo pensamiento: esto no había terminado, y entonces, una tarde cualquiera, llegó el mensaje de mi hija. Me escribió desde su trabajo para avisar que iría directamente a casa de una amiga y que regresaría tarde. Me pidió que cuidara de la niña y que no me preocupara por la cena. Le respondí con un escueto «ok», pero por dentro supe que algo cambiaría ese día. La casa estaba en silencio. La niña dormía temprano. Él bajó después de su última reunión, con cara de cansancio. Me preguntó si quería tomar un té. Asentí. Nos sentamos en la mesa. Esta vez no hubo preámbulos. No hablamos del clima. Ni de la niña. Ni del trabajo. Él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que no podía más con esa situación. Que me pensaba a cada momento. Que trataba de evitarme, pero que todo en él se inclinaba hacia mí. Yo le respondí que me sentía igual. Que había intentado frenar lo que sentía, pero que se me escapaba de las manos. Que me dolía por mi hija. Por todo, nos miramos. Y en esa mirada, lo dijimos todo. No hacía falta más. Esa noche, todo cambió, pero eso es algo que aún no puedo contar. Porque hay cosas que, cuando se atraviesan, ya no tienen regreso. Porque lo que ocurrió después, fue el comienzo de otro capítulo. Uno que marcaría todo lo que vendría. Uno que, aunque quisiera, ya no puedo olvidar. Porque esa noche, nosotros pasamos la línea. Y aunque nadie lo supiera, nosotros ya éramos otros. Para siempre. Y eso lo sabíamos los dos. Desde antes incluso de que la noche terminara. No sé cómo explicar lo que sentí al despertar aquella mañana. Era una sensación nueva, un vértigo silencioso que no se parecía a nada que hubiera vivido en mucho tiempo. No era culpa, no aún. Era más bien una especie de conciencia aguda. Como si todo en mi cuerpo hubiera cambiado de posición durante la noche. Abrí los ojos lentamente. El silencio en la casa era absoluto. Todavía no amanecía por completo. El reloj marcaba las 6:30. Podía escuchar el tenue zumbido del refrigerador en la cocina y la lluvia persistente golpeando suavemente las ventanas. Nada más. Me incorporé con cuidado, intentando que mis movimientos no hicieran ruido. No por temor a ser descubierta. No había nadie más despierto. Pero sí por respeto al momento, como si el crujir del suelo al caminar pudiera alterar algo sagrado. Caminé hasta el baño con pasos lentos. El espejo me devolvió una imagen extraña. Era yo, pero no del todo. Había algo en la expresión, en los ojos, que me hacía sentir que esa mujer que me miraba desde el cristal llevaba años encerrada en algún rincón, esperando la menor grieta para salir. Me lavé el rostro con agua fría. Permanecí unos segundos con las manos apoyadas en el lavabo. No tenía claro si lo que habíamos hecho estaba bien o mal. Pero sabía, con una certeza casi brutal, que ya no había vuelta atrás. Esa línea, la que habíamos cruzado, no se podía desdibujar. Estaba allí, entre nosotros, como una frontera invisible que dividía lo que fuimos y lo que seríamos de ahora en adelante. Volví a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Escuché pasos en el piso de arriba. Él se había levantado. No sabía si bajaría. No sabía si hablaríamos. Parte de mí quería seguir adelante con la rutina como si nada hubiera cambiado. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba algo más. Una confirmación. Una palabra. Un gesto. Minutos después. Lo escuché bajar. Reconocí su ritmo. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. Se detuvo en la cocina. Escuché cómo abría la alacena, cómo servía agua en un vaso. Luego silencio. Sentí que el tiempo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, golpeó suavemente la puerta de mi habitación. No esperó respuesta. Abrió con cuidado y asomó la cabeza. Me vio sentada en la cama. Nos miramos. No dijo nada. No hacía falta. Sabíamos exactamente por qué estaba allí. Dio un paso adentro. Luego otro. Cerró la puerta detrás de él. Y simplemente se quedó allí, de pie, mirándome. No hubo discursos, ni promesas, ni preguntas. Solo esa mirada. Y entonces lo supe. Lo acepté. Lo que ocurrió entre nosotros esa noche ya no podía definirse con palabras simples. No era un error. No era una aventura. Era el resultado de algo que había crecido en silencio, en cada conversación íntima, en cada mirada sostenida, en cada gesto contenido. Pasamos el resto del día fingiendo normalidad. Mi hija volvió temprano, sorprendida por el orden de la casa y la tranquilidad de la niña.
Almorzamos los tres como siempre. Ella hablaba con entusiasmo de sus proyectos, de un viaje que estaban planeando para el verano, de lo bien que le estaba yendo en su trabajo. Él asentía, le respondía con frases breves. Yo me concentraba en mi plato, evitando levantar la vista más de lo necesario. La tarde transcurrió entre juegos, tareas del hogar y silencios tensos. En ciertos momentos, mi hija se ausentaba por llamadas de trabajo. En cada una de esas ausencias, nuestras miradas se cruzaban. Y en cada cruce, algo en mí se estremecía. No era deseo. Era una mezcla de temor y necesidad. Como si ya no pudiéramos vivir fuera de ese secreto. Esa noche, mientras preparaba la cena, me sorprendí a mí misma observándolo desde la cocina. Estaba en el salón, leyendo con la niña dormida a su lado. La imagen era perfecta. Familiar. Inofensiva. Y sin embargo, yo sabía que entre esas paredes se escondía una verdad que podía arrasar con todo. Me pregunté cuánto tiempo podríamos mantener ese equilibrio. ¿Cuánto tiempo hasta que algo, una palabra, un gesto, una mirada fuera de lugar, lo arruinara todo? Después de cenar, él subió con la niña para acostarla. Mi hija se quedó viendo una serie en la sala. Yo recogí la mesa y lavé los platos en silencio. No sabía qué hacer con lo que sentía. No podía hablarlo con nadie. No podía escribirlo, ni siquiera pensarlo en voz alta. Estaba atrapada en una maraña de emociones que no encontraba salida. Cuando terminé en la cocina, subí a mi habitación. La casa estaba en calma. La lluvia había cesado por fin. Me senté junto a la ventana, observando las luces tenues de la calle. Pensé en mi esposo. En todo lo que habíamos sido. En lo que ya no éramos. Me pregunté si alguna vez él había sentido algo parecido a lo que yo sentía ahora. Una especie de urgencia, de descubrimiento tardío, de conexión inesperada. Lo dudaba. Nuestro matrimonio se había sostenido en la rutina, en la estabilidad, en lo correcto. Pero hacía años que no nos mirábamos como personas reales. Éramos figuras que compartían espacio, pero no vida. Cerré los ojos y traté de imaginar qué pasaría si todo saliera a la luz. Si mi hija descubriera lo que ocurría entre su esposo y yo. El solo pensamiento me revolvía el estómago. Y sin embargo, una parte oscura de mí no podía dejar de anhelar el siguiente momento. El siguiente cruce de miradas. El siguiente roce de manos. El siguiente silencio compartido. Esa noche no pasó nada nuevo entre nosotros. Pero la tensión era palpable. Cada palabra que pronunciábamos frente a ella era una prueba. Cada gesto, una trampa. Yo empezaba a vivir en alerta constante. A vigilar cada paso. A calcular cada movimiento. Y eso me agotaba, pero también me mantenía viva. Lo que más me aterraba no era la posibilidad de ser descubierta. Lo que me aterraba era lo que me revelaba a mí misma cada día, que no quería alejarme de él. Que no quería detener esto. Que lo que había empezado como una chispa inesperada ahora se había convertido en una necesidad, y aunque no lo dijéramos en voz alta, ambos lo sabíamos, nos habíamos convertido en algo que ninguno de los dos planeó. En algo que nos desbordaba. Y la pregunta ya no era si debíamos parar, la pregunta era, ¿cuándo todo explotaría? Porque ese momento, lo sabíamos, ya estaba en camino. Y cada segundo que pasaba nos acercaba un poco más al borde. A esa última orilla de la que nadie puede volver. Las siguientes jornadas fueron una mezcla de ansiedad contenida y simulación meticulosa. Nos habíamos vuelto expertos en fingir, en convivir bajo la misma estructura sin delatarnos. Cada movimiento era medido, cada palabra calibrada, cada encuentro accidental coreografiado con precisión. Pero dentro de mí, algo se iba resquebrajando. Vivir con esa tensión constante, sabiendo que bastaba un solo paso en falso para que todo se derrumbara. Comenzaba a desgastarme más de lo que imaginaba. Mi hija, mientras tanto, parecía ajena a todo. Seguía con sus rutinas, con sus preocupaciones diarias, con sus planes a futuro. Una tarde me confesó que estaba pensando en ampliar la casa, que quizá podrían construir una pequeña oficina en el fondo del jardín para que su esposo tuviera más espacio para trabajar. Me lo dijo con una sonrisa y una ilusión casi infantil. Yo apenas pude responderle con una mueca forzada. Esa escena me atravesó como una estaca. Estaba planeando su vida con él sin saber que el suelo bajo sus pies ya estaba cediendo, él también. Comenzó a cambiar. Lo notaba en su mirada, en su forma de hablar. Ya no era el mismo hombre tranquilo, mesurado, que intentaba mantener las distancias. Había en él una ansiedad nueva, un impulso que parecía llevarlo a buscarme a cada momento. Ya no se trataba solo de miradas o gestos sutiles.
Era como si, a pesar de la prudencia que fingíamos, ya no pudiera controlar lo que sentía una noche. Mientras todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Mi somersault. Me levanté con cautela y abrí la puerta. Lo vi allí, inmóvil, de pie frente a la puerta de mi cuarto. Nos miramos en silencio. No dijo nada. Yo tampoco. Pero su presencia. Hablaba por él. No entró. No se acercó. Solo permaneció allí, durante algunos segundos, y luego se fue. Me quedé temblando, con la puerta entreabierta, preguntándome si esa visita fugaz era una súplica o una despedida. Al día siguiente, decidí marcharme unos días. Le dije a mi hija que necesitaba volver a casa, que tenía cosas pendientes. Lo aceptó sin preguntas, aunque noté cierta incomodidad en su expresión. Me abrazó con afecto, pero también con esa duda sorda que no se atreve a transformarse en pregunta. Él no estaba en casa cuando me fui. Había salido a una reunión temprano. Me sentí aliviada. No sabía si hubiera podido mirarlo a los ojos. Y mantenerme firme. Durante esos días en mi casa, estuve sumida en una especie de limbo emocional. Hacía años que no pasaba tanto tiempo sola. Y esa soledad me enfrentó a preguntas que había estado evitando. ¿Qué buscaba realmente? ¿Era amor? ¿Deseo? ¿Un escape? ¿Y si todo era solo una ilusión provocada por el vacío que llevaba años cargando? Tratar de responderme solo me sumía en una confusión mayor, pero entonces, sin previo aviso, llegó. El mensaje. Era de mi hija. Un mensaje corto, frío. Me pedía que volviera. Que había algo que necesitaba decirme. El tono seco, directo, sin explicaciones, me puso en alerta. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Llamé. No contestó. Volví a escribir. Silencio. Tomé el primer autobús al día siguiente. Todo. El trayecto tuve un nudo en el estómago. Algo había pasado. Algo que ella no quería decirme por teléfono. Algo que no podía esperar. Al llegar, encontré la casa en silencio. La niña no estaba. Supuse que estaría con alguna vecina o en el jardín de infancia. Mi hija me abrió la puerta. No me abrazó. No sonrió. Me indicó con un gesto que pasara a la cocina. Sus ojos estaban rojos. En la mesa había una carpeta de plástico. Me pidió que me sentara. Obedecí, abrió la carpeta y sacó unas fotos. Me tomó unos segundos entender lo que veía. Eran imágenes borrosas, de baja resolución. Pero suficientes. Imágenes tomadas por una cámara de seguridad. En ellas, yo aparecía saliendo de su casa una noche. Él iba detrás. La distancia entre nosotros era mínima. En una de las fotos, su mano parecía rozarme la espalda. Levanté la vista. Ella no dijo nada. Solo me miraba. En sus ojos no había gritos, ni rabia. Solo deception. Una decepción que dolía más que cualquier reproche. Me preguntó si tenía algo que decir. Intenté hablar, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Todo lo que había ensayado durante esos días, todas las justificaciones, todas las excusas, se desvanecieron. En un segundo. Me limité a decir que lo sentía. Que nunca fue mi intención hacerle daño. Que no sabía cómo había pasado. Ella asintió, en silencio. Luego se levantó, salió del cuarto y regresó con su teléfono en la mano. Me mostró un mensaje. Era de él. Un mensaje reciente. En él, le pedía perdón. Le confesaba todo. Decía que había sido un error, que no sabía en qué momento había perdido el control. Después de eso, mi hija me pidió que me fuera. Que necesitaba espacio. Que no quería verme por un tiempo. Que tampoco quería que él volviera. Dijo que aún no sabía si quería separarse, pero que por ahora no quería tenernos cerca. Asentí. Recogí mis cosas en silencio. Ella no volvió a hablarme mientras me despedía. Ni siquiera se despidió. Cerró la puerta detrás de mí, salí a la calle sin rumbo. La ciudad me pareció extraña. Todo parecía más ruidoso, más ajeno. Caminé durante horas. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. Solo caminaba. Pensaba en ella. En su rostro. En su voz. En todo lo que habíamos perdido, y entonces entendí algo que hasta ese momento no había querido ver. Que los errores no siempre son decisiones impulsivas. A veces son la suma de pequeños actos, de silencios, de miradas, de palabras no dichas. Y que cuando por fin se hacen visibles, ya es demasiado tarde. Esa noche, dormí en casa de una amiga. No pude cerrar los ojos. Me sentía vacía. Rhoda. Había perdido algo que no iba a recuperar. No solo la relación con mi hija.
También una parte de mí que había creído que podía controlarlo todo, y lo peor era saber que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos sentido, no servía de escudo. Que al final, el daño ya estaba hecho. Y que ahora solo quedaba el silencio. Y el peso insoportable de las consecuencias. Volví a mi casa con una maleta medio vacía y una sensación de derrota que me envolvía como una neblina. Abrí la puerta lentamente, como si el peso de lo vivido me impidiera moverme con normalidad. El silencio del lugar me pareció distinto. Ya no era esa calma que solía incomodarme, sino un vacío nuevo, afilado, hostil. Cerré la puerta tras de mí y me quedé unos segundos de pie en el pasillo, mirando alrededor. Todo estaba igual, pero yo no lo era. Dejé la maleta en el suelo y caminé hasta la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Traté de ordenar mis pensamientos, pero no lo logré. El rostro de mi hija, su mirada herida, sus palabras cortantes, me perseguían como un eco interminable. Me llevé las manos a la cara y me quedé así, sin moverme, por minutos. O quizás fueron horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Pasaron 2 días sin que nadie me llamara. No mi hija. No él. Ni siquiera mi esposo. Él seguía en su mundo, ignorante de todo lo que había ocurrido. O quizás, simplemente, indiferente. En otro momento eso me habría dolido. Ahora, apenas si podía sentir algo más allá de la culpa. El tercer día, sonó el timbre. Me levanté con una mezcla de ansiedad y temor. Abrí la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Era él. No dijo nada al principio. Solo me miró. Parecía cansado. Su ropa arrugada, sus ojeras profundas. Nos quedamos en silencio por varios segundos, hasta que finalmente preguntó si podía pasar. Asentí sin hablar y me hice a un lado. Entró con pasos lentos. Se sentó en el sofá, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Yo me quedé de pie, sin saber si acercarme o quedarme donde estaba. Me dijo que ella le había pedido que se fuera. Que estaba viviendo temporalmente en casa de un amigo. Que aún no sabía si el matrimonio estaba terminado, pero que las palabras que ella le había dicho no dejaban mucho margen para la esperanza. Quise decir algo, pero no pude. La garganta me ardía. Él siguió hablando, con voz baja, pausada. Dijo que se arrepentía, pero no de lo que habíamos sentido, sino de no haber sabido manejarlo. Que jamás quiso herir a nadie, y mucho menos a ella. Que todo se había desbordado sin control, como una grieta que se abre lentamente hasta romperlo todo. Me senté frente a él. Lo escuché en silencio, sin juzgarlo, sin interrumpirlo. Todo lo que decía era también lo que yo había pensado. Habíamos sido negligentes con lo más delicado. Habíamos cruzado una línea sin medir las consecuencias. Y ahora, el daño era irreversible. Me tomó la mano. Su gesto era tembloroso, inseguro. Sentí su piel caliente, y durante un segundo volví a ese primer momento en que algo despertó entre nosotros. Esa conexión invisible que nos empujó hasta el borde. Pero esta vez no hubo electricidad. Solo tristeza. La certeza de que habíamos perdido. Me dijo que pensaba irse unos días fuera de la ciudad. Necesitaba tiempo, espacio, claridad. Me preguntó si quería que volviera a verla después. No supe qué responder. Mi mente decía que no. Que lo mejor era cerrar esa historia, dejarla donde estaba. Pero mi cuerpo, mi respiración, mi mirada. Todo en mí pedía que no se alejara del todo. Le dije que hiciera lo que necesitara. Que ya no tenía respuestas. Que solo sabía que la herida que habíamos abierto era profunda. Nos quedamos en silencio. Luego se levantó, me miró por última vez y se fue. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había nada más que esconder. Las cartas estaban sobre la mesa. Todos sabían la verdad. El secreto se había convertido en historia. Y lo único que quedaba era lidiar con las ruinas. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi hija. Era brave. Me decía que no estaba lista para hablar, pero que en algún momento lo estaría. Que por ahora, necesitaba distancia. No supe si era una puerta abierta o una forma educada de mantenerme lejos. Pero me aferré a esas palabras como a una cuerda. Pasaron las semanas. Me refugié en la rutina. Salía a caminar, hacía compras pequeñas, ordenaba la casa. Hablé con mi esposo solo lo necesario. Él notaba algo distinto, pero no preguntaba. Como siempre. Había aprendido a no mirar demasiado. Y yo le agradecía ese silencio. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una nota vieja entre los pliegues. De un suéter. Era de mi hija.
Una nota escrita hace años, cuando aún era adolescente. Decía: gracias por ser siempre mi lugar seguro. La leí varias veces. La sostuve entre los dedos con una mezcla de nostalgia y dolor. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo había dejado de ser ese lugar seguro? El teléfono sonó. Era una videollamada. Su nombre apareció en la pantalla. Respire Hondo antes de contestar. Su rostro apareció, serio, sin maquillaje, con la mirada firme. Mi saludo con un gesto breve. Le respondí igual. Durante varios segundos no hablamos. Solo nos miramos. Finalmente, me dijo que había pensado mucho. Que todavía estaba enojada. Confundida, herida. Pero que necesitaba entender. Que no quería quedarse con la versión superficial de lo que había pasado. Le hablé con el corazón en la mano. Lo conté todo. Cómo comenzó. Cómo creció. Cómo se volvió algo que no pudimos detener. No pedí perdón con palabras vacías. Solo le mostré mi vulnerabilidad. Y le dije, con lágrimas en los ojos, que nunca dejé de amarla. Que nada, ni siquiera mis errores, podrían cambiar eso. Ella no lloró. No se quebró. Solo asintió lentamente. Me dijo que necesitaba tiempo, pero que esa llamada era un primer paso. Que tal vez algún día podríamos reconstruir algo. No lo mismo, pero algo. Me dio las gracias por haber sido sincera. Y colgó. Me quedé con la pantalla en negro frente a mí. Las lágrimas caían sin ruido. No era alegría. Tampoco alivio. Era otra cosa. Una forma de redención. Frágil. Incierta. Pero real, y en ese momento, lo supe, no todo estaba perdido. Aún quedaba algo por salvar. Aunque fuera solo el intento. Aunque fuera solo el silencio compartido después. De una verdad dolorosa, porque a veces, eso también es amor. Reconocer que fallamos. Y aún así, quedarnos. Esperar. Escuchar. Reconstruir. Aunque no sepamos cómo, volvieron las lluvias esa semana, como si el cielo también necesitara soltar todo lo que había estado conteniendo. Yo pasaba más tiempo en casa que nunca, aunque ya no se sentía como hogar. Era una estructura conocida, con muebles familiares, pero sin calor. Una especie de refugio en ruinas. A veces me sentaba frente a la ventana durante horas, viendo caer las gotas, escuchando ese golpeteo suave que parecía recordarme lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la misma. Y aunque no lo reconociera en voz alta, tampoco quería volver a serlo. Mis días eran silenciosos. Ya no había llamadas ni visitas. Él se había marchado a otra ciudad, cumpliendo lo que me había dicho en aquella última conversación. No volvió a escribir. No volvió a buscarme. No supe si fue por respeto, por dolor o por cobardía. Solo supe que su ausencia se volvió una presencia constante. Algo que habitaba cada rincón de la casa sin estar realmente ahí. Tampoco hubo más mensajes de mi hija. Después de aquella videollamada, no volvió a aparecer. Supuse que necesitaba tiempo. O tal vez ya había decidido que su forma de sanar incluía mantenerse lejos de mí. No podía culparla. Había cruzado una línea que ninguna madre debería cruzar. Había traicionado la confianza más pura, más elemental. Y eso no se repara con disculpas. Una mañana, al revisar el correo, encontré un sobre sin remitente. Reconocí su letra de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. Subí corriendo y abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta breve, directa. Decía que había decidido quedarse a vivir en otra ciudad. Que comenzaría de cero, que tenía trabajo nuevo y que, por ahora, necesitaba distancia de todo. Lo anterior. Me deseaba paz. Me agradecía por todo lo bueno que alguna vez compartimos. No hablaba de amor. Ni de nosotros. Era una despedida elegante, seca, definitiva. Me quedé sentada en el sofá con la carta entre las manos. Las palabras se desdibujaban mientras leía una y otra vez las mismas frases. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo respiré hondo y la doblé con cuidado. Luego la guardé en una caja con otras cosas que decidí no volver a abrir. Esa misma tarde me llegó una invitación. Una exposición de arte en una galería pequeña, a la que solía ir con una amiga hace años. No sabía por qué me la enviaban. No recordaba haber dejado mi dirección actual. Dudé en ir. Pero esa noche, por primera vez en semanas, sentí que debía salir. No para olvidar, sino para probarme que todavía podía caminar sin derrumbarme. Me vestí con ropa sencilla, sin arreglarme demasiado. Caminé hasta la galería bajo una lluvia tenue. Al llegar, el espacio estaba casi vacío.
La mayoría de las obras eran abstractas, grandes lienzos con colores que parecían chocar entre sí. Me detuve frente a una en particular, un fondo oscuro, con un solo trazo de luz atravesándolo en diagonal. El título era Corte limpio. Lo leí varias veces. Me pareció un mensaje. O quizás solo una coincidencia que mi mente quiso convertir en metáfora. Pasé una hora recorriendo las salas. Nadie me reconoció. Nadie me habló. Y eso fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no era madre, ni esposa, ni amante. Era solo una mujer de mediana edad mirando cuadros en silencio. Y aunque parezca poco, fue todo lo que necesitaba. Al volver a casa, encontré un mensaje en el contestador. Era mi esposo. Su voz sonaba monótona, como siempre. Me decía que había dejado sus cosas en casa de un amigo por unos días, que necesitaba pensar. No mencionaba nada más. Ni una pregunta. Ni una queja. Solo una notificación seca, casi administrativa. Supuse que, finalmente, algo en él había despertado. Tal vez un rumor, un gesto, una sospecha. O simplemente el peso acumulado de tantos años de indiferencia. Me senté en la cocina con una taza de té y repasé mentalmente todo lo que había ocurrido desde aquella primera cena en casa de mi hija. El primer gesto. La primera charla íntima. El primer beso. Todos esos momentos que ahora parecían tan lejanos y a la vez tan vívidos. Como si se hubieran grabado en mí con fuego. Me pregunté si lo repetiría. Sí, sabiendo todo lo que sabía ahora, volvería a cruzar esa línea. No supe responder. O tal vez no quise hacerlo. Encendí la radio solo para no sentir tanto silencio. Una canción antigua llenó el ambiente. Una de esas melodías que solían acompañar tardes tranquilas hace décadas. Cerré los ojos y me dejé llevar. Record. Mi infancia. Mis primeros años de matrimonio. La época en que mi hija era pequeña y me miraba como si yo fuera su mundo entero. Me pregunté en qué momento dejé de ser esa mujer. En qué momento empecé a desaparecer. El teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija. Corto. Frío. Pero distinto. Decía que la niña preguntaba por mí. Que si quería verla el fin de semana. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era una prueba, una tregua, o una pequeña grieta por donde empezar a reconstruir. Pero no importaba. Le respondí que sí, que me encantaría. Pasé los días siguientes en calma. Limpié la casa, cociné, regué las plantas. Pequeños actos que antes me parecían insignificantes, pero que ahora tenían un nuevo valor. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a convivir con él. Ya no esperaba volver atrás. Ni que me perdonaran del todo. Solo quería, poco a poco, aprender a caminar con lo que quedaba, y así llegó el sábado. Me encontré con mi hija en un parque cercano. Me saludó con un gesto distante. La niña corrió hacia mí con los brazos abiertos. La abracé con fuerza. Más de lo que debía. Más de lo que entendía. Ella me habló de sus juegos, de sus dibujos, de su maestra. Yo la escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. A veces, mi hija intervenía. Otras, solo observaba. Había distancia. Pero también un hilo tenue que no se había roto del todo. Cuando nos despedimos, ella no dijo mucho. Pero me miró a los ojos. Y en esa mirada no había odio. Había cansancio. Dolor. Pero también algo más. Tal vez un principio. Tal vez el deseo de, algún día, volver a hablar sin heridas tan abiertas. Volví a casa caminando despacio, bajo un cielo gris que por primera vez en semanas no me pareció amenazante. Al llegar, me senté en el sofá. No encendí la luz. Quedé en silencio, con los ojos cerrados, escuchando la casa respirar, y comprendí algo que me había costado aceptar. A veces, las historias no terminan como esperamos. A veces no hay redención completa. Ni justicia. No hay equilibrio. Solo aprendizaje. Solo reconstrucción. Solo la posibilidad de seguir, aunque sea con pasos torpes, hacia un lugar nuevo, porque hay errores que cambian todo. Que rompen. Pero también hay decisiones. Y en esas decisiones, aún con el alma hecha trizas, podemos empezar de nuevo, aunque nunca sea como antes. Aunque todo sea distinto. Aunque lo único que quede sea la verdad.